Bienvenidos a un recorrido más de infierno. Apaga todas las luces, asegura todas las ventanas y ponte cómodo, que aquí es donde empiezan nuestras terribles pesadillas. La cabra en el camino. Hace algunos años, un camionero amigo mío, que se llamaba Julio, me contó que hace muchos años, cuando él era joven, manejaba un camión de volteo, con el que transportaba material para la construcción, y que por lo tanto, muy seguido andaba por el río. Por esos lugares, toda la gente contaba anécdotas de brujas, duendes y aparecidos, y a él le parecían increíbles. Por lo tanto, él pensaba que solo inventaban sus compañeros para infundirle miedo y ganarle los viajes. Él se echaba 2 o 3 vueltas con el camión al río, pero ya en la última vuelta regresaba solo, porque los demás le decían que tenían terror de ir tan tarde. Pero como él no creía en esas cosas, no tenía miedo, pues nos contó que en una ocasión ya parpadeaba la tarde, pues ya iban a dar las 7 p.m., cuando fue a echarse su último viaje del día. Él dice que sintió que alguien lo observaba y pensó que eran sus compañeros que lo querían asustar. No hizo caso y siguió con su trabajo. Cuando salía del río con el camión cargado, los paleros iban arriba, cansados, se echaron sobre la arena y se quedaron dormidos. En eso, de reojo vio que a su lado iba una chiva sentada como si fuese una persona. Y obvio que se le erizó la piel y pensó, debe ser mi imaginación, ya traigo mucho sueño y cansancio rezagado que ya veo monos con tranchetes. Y volvió a ver, y sí, efectivamente, iba una chiva blanca sentada al lado como si fuera una persona, hasta con la pierna cruzada. Pero no podía titubear, pues tenía que poner mucho cuidado a la carretera, porque más adelante estaba el desfiladero. De repente, se le apagó la luz del camión, y entonces la chiva le habló y le dijo, «Dale para la derecha, no seas idiota». Don Julio, a pesar del miedo al ver y oír eso, no le hizo caso, pues él ya conocía ese tramo tan peligroso de la carretera e hizo todo lo contrario. Le dio para la izquierda y así pudo salvarse de caer al desfiladero. Cuando ya habían pasado el tramo peligroso, volvió a encenderse la luz del camión y el señor volteó a ver a su lado y ya no estaba la chiva. Tembloroso del miedo, le contó a sus compañeros lo que había pasado, y ellos le confirmaron que, efectivamente, un camionero que milagrosamente salvó la vida al caer del desfiladero, les contó que una chiva se le subió al camión y que le dijo que le diera para la derecha, y se fue al barranco. Pero antes de caerse el camión, el señor abrió la puerta y se aventó, por eso se salvó. Cuenta don Julio que jamás volvió a ir solo a ese lugar, y menos de noche, que él sí había aprendido la lección. Me sonrió un fantasma. Hace unos 25 años yo comenzaba a salir con mi esposo, éramos novios, y nos pasábamos casi a diario en un parquecito, cercano a nuestras casas, y como no estaba lejos, nos quedábamos hasta tarde. Pues ese día, él se fue pasado la medianoche. Yo llegué a casa y esperé un rato para marcarle y ver cómo había llegado. Mientras hablaba con él, salí de mi casa a fumarme un cigarrillo y me senté frente a la puerta. Desde donde estaba podía ver mi pequeño jardín. En el principio del mismo había un arbolito, un pino. Llevábamos como 10 minutos hablando por teléfono, cuando vi a una niña como de unos 3 años parada junto al árbol, sonriendo y mirándome. Yo molesta le dije que me esperara, que llevaría a la niña a su casa, pensando que era alguna vecinita, la cual había llegado hacía poco, y sus padres eran muy descuidados, ya que en otras ocasiones la niña había estado en la calle hasta muy tarde. Así que me levanté del suelo y me dirigí a la niña. Ella me sonrió y corrió hacia la escalera de los vecinos, la cual, por no ser de cemento, dejaba ver un hueco bajo los escalones. Sin mentir, vi cómo se escondió en el hueco. Al acercarme, me dio un poco de miedo, pero aún así me asomé, y mi sorpresa fue muy grande, al ver que ahí no había nadie, y lo peor, que no hay manera de que yo no la hubiera visto salir. Así que caminé a mi casa, levanté el teléfono inalámbrico del piso y le dije a mi novio que ya me iba a meter al mismo momento que volteaba al jardín.
Me quedé helada al ver a esa niña o fantasma. Venía caminando hacia mí, sonriente. Me metí corriendo hecha madres a mi casa. Recuerdo que mi novio me decía por teléfono: ¿qué pasa, chaparra? ¿Te hicieron algo? Él pensando que quizás me habían regañado mis padres y yo solo colgué. Al otro día le conté lo sucedido a mi mamá, la cual me dijo que algunos vecinos ya le habían platicado de una niñita que se aparecía por las noches, pero que nadie sabía el por qué ni de dónde eran. ¡Qué nervios! Gracias a Dios ya no la volví a ver, pues me casé y me fui a vivir a Apodaca. La cosa en el bosque. Cuando niño, yo vivía con mis abuelitos, casi desde los 3 años en el campo, acá en Ecuador. La verdad, me pasaban cosas muy extrañas y se podría decir que cosas paranormales. Recuerdo que todo comenzó cuando tenía 5 años. Al principio solo tenía un frío que recorría mi cuerpo y luego veía sombras. Y obvio, como era pequeño, tenía mucho miedo. Pues una noche nos fuimos a dormir. Todos dormíamos en el mismo cuarto, pero en diferentes camas. Yo con mi hermano menor y mis abuelos aparte. No sé por qué me desperté en la madrugada y de repente sentí como que alguien tocaba mis pies y del miedo me tapé con las cobijas. Luego, esa mano que me estaba tocando me jaló y yo asustado le grité a mi abuela, quien se despertó y prendió la luz. En ese momento dejé de sentir la mano. Le conté a mi abuela y no me creyó, pues dijo que todo era producto de un sueño. Días después comenzó a pasar lo mismo. Me despertaba yo en la noche, aunque esta vez era porque sentía mucho frío, y resulta que yo estaba sin cobija. Esta se encontraba a la altura de mi cintura, y yo así medio dormido la jalé, pero al jalarla, algo tiró de la cobija hacia abajo. Yo la jalé más duro, y otra vez tiraron de la cobija con fuerza, y ya sentí miedo, porque estaba todo oscuro. Me volví a tapar la cara y sentí otra vez esa mano en mis pies, tocándome. Debo confesar que tuve miedo de dormir por meses. Recuerdo que un día, cuando regresé de la escuela, fui a juntar leña, yo solo al bosque. Estaba por terminar, cuando una enorme rama muy grande se cayó de uno de los árboles y casi me golpea. Miré hacia arriba y vi como una especie de pájaro grande que pasaba de un árbol a otro, y total, no le di mucha importancia, pues pensé que era algún cóndor, hasta que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Cada vez que me pasaba eso, era porque hay un fantasma o algo extraño cerca de mí. Volví a ver hacia atrás y me percaté de que no era un cóndor o un pajarraco grande, sino más bien era una figura muy oscura y grande, parada detrás de mí, y era como una persona, pero muy oscura. Grité y esa cosa salió volando hacia los árboles, perdiéndose entre ellos. Aquí finaliza nuestro recorrido por Inferno. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir. No olvides seguirnos para así poder estar pendiente de nuestros nuevos recorridos. No dudes en mandar tus experiencias a nosotros, pues queremos que Inferno vaya creciendo. Nos vemos en el siguiente recorrido de Inferno. Que una luz encuentres en tu camino.